La antigua casa familiar de Grace estaba en ruinas, una reliquia de recuerdos pasados. Su aspecto desgastado hablaba de años pasados, y su inminente demolición parecía inevitable. La abrupta confesión de Hallie por teléfono destrozó el mundo de Grace, dejándola atónita e incrédula. A pesar de las protestas de Grace, Hallie procedió con la demolición, dejando a Grace lidiando con la realidad de perder el preciado hogar de su infancia. Grace, una mujer de 30 años, encontró consuelo en su matrimonio con Liam, con quien se casó 2 años antes. Sin embargo, su felicidad matrimonial se vio empañada por la distancia cuando Liam se embarcó en una asignación de trabajo de 1 año en una región distante. Incapaz de acompañarlo debido a sus propios compromisos laborales, Grace se despidió de su esposo con el corazón apesadumbrado, deseando su regreso. Separados por miles pero unidos en espíritu, Grace y Liam mantuvieron su vínculo a través de conversaciones diarias por WhatsApp o llamadas telefónicas. En medio de su anhelo por la compañía del otro, el estado de ánimo optimista de Grace a menudo se veía empañado por la intrusión no deseada de su suegra, Ailey. El desdén de Hallie por Grace era evidente, derivado de los primeros días de su relación. Los intentos de Hallie de dictar la vida de Grace, desde criticar sus habilidades domésticas hasta menospreciar su carrera, solo sirvieron para exacerbar la tensa relación entre ellos. Mientras Grace navegaba por las complejidades de su matrimonio y los tensos lazos familiares, el comportamiento intrusivo de Hallie alcanzó nuevas alturas cuando se enteró de la casa familiar vacante. Con los padres de Grace trágicamente fallecidos, la casa quedó vacía, un conmovedor recordatorio de pérdida y añoranza. Sin embargo, Hallie vio la oportunidad de afirmar su dominio, insistiendo en mudarse con Grace y Liam bajo el disfraz de compañía. El sueño de Grace de crear un hogar con Liam se vio comprometido por la implacable interferencia de Hallie, dejándola dividida entre honrar la memoria de su familia y afirmar su independencia. La perspectiva de compartir su santuario con Hallie se cernía siniestramente, ensombreciendo las esperanzas de Grace para el futuro. La conversación dio un giro familiar cuando Hallie persistió en su búsqueda de vivir con Grace y Liam. Grace, sin embargo, se mantuvo firme en su negativa, inflexible en que la casa de su familia no era adecuada para alojar a Hallie. Liam y Grace ya habían estado discutiendo la necesidad de un hogar más grande, anticipando la llegada de niños en el futuro. Sin embargo, Grace dejó en claro que la decisión de comprar una nueva casa no estuvo influenciada por los deseos de Hallie, sino por una necesidad práctica. A pesar de la insistencia y la seguridad en sí misma de Hallie, Grace se mantuvo firme y reconoció la manipulación detrás de las palabras de su suegra. La sugerencia de Hallie de reconstruir la antigua casa familiar para acomodar su presencia se encontró con la resistencia de Grace, quien apreciaba el valor sentimental de la casa construida por su abuelo. El apego de Grace a la morada pintoresca y tradicional superaba cualquier deseo de una vivienda más grande y moderna. Frustrada por la persistencia de Hallie, Grace reiteró su postura y se negó a revelar la dirección de la casa familiar o considerar la idea de reconstruirla. Consciente de la tendencia de Hallie a manipular las situaciones en su beneficio, Grace se mantuvo firme en su decisión de mantener los límites y la independencia de su dominante suegra. A pesar de los intentos de Grace de calmar la situación con calma, la actitud desdeñosa de Hallie persistió, lo que refleja su incapacidad para aceptar la autonomía de Grace. La inquebrantable determinación de Grace de mantener sus límites y hacer valer sus propios deseos subrayó su determinación de resistir los intentos de Hallie de controlar su vida. A medida que la conversación llegó a un callejón sin salida, Grace se mantuvo firme, sin estar dispuesta a comprometer sus principios en aras de apaciguar las demandas de Hallie. Grace se sorprendió por las medidas extremas de Ailey, sintiendo una sensación de incredulidad y vulnerabilidad ante la perspectiva de que su suegra contratara a un detective para descubrir la dirección de la casa de su familia. La inquebrantable determinación de Ailey para lograr su objetivo dejó a Grace sintiéndose abrumada e indefensa, sin saber cómo navegar por la situación. Mientras Grace lidiaba con las implicaciones de las acciones de Ailey, su ansiedad solo se intensificó. Al día siguiente, su inquietud llegó a un punto culminante cuando notó que alguien la seguía de camino a casa desde el trabajo. Con una sensación de hundimiento en el estómago, Grace aceleró el paso, con la esperanza de evadir a su perseguidor.
Sin embargo, sus temores se confirmaron cuando se volvió para ver a un hombre acechando detrás de un poste telefónico. Su presencia le provocó escalofríos en la columna vertebral. Presa del pánico, Grace huyó, el sonido de sus pisadas resonando en sus oídos mientras el hombre la perseguía. No fue hasta que se detuvo abruptamente y se volvió hacia él que se dio cuenta de que era de una agencia de detectives, contratada por Ailey para descubrir la dirección de la casa familiar. La gravedad de la situación golpeó a Grace como una tonelada de ladrillos mientras se enfrentaba a la realidad de la implacable búsqueda de Ailey. Desesperada por proteger la preciada casa de su familia de la demolición, Grace le suplicó al detective, con la voz temblando de emoción mientras le imploraba que reconsiderara informar sus hallazgos a Ailey. Con la respiración contenida, esperó su respuesta, rezando para que él escuchara su súplica y evitara la destrucción de su amado hogar. Grace sintió una oleada de desesperación cuando el detective se mantuvo firme en su lealtad a Ailey, negándose a revelar el propósito de su investigación o desviarse de su misión. A pesar de sus fervientes súplicas y su firme esperanza en el regreso de Liam, la inquebrantable determinación del hombre dejó a Grace sintiéndose completamente derrotada. Sin ningún otro recurso, Grace se dirigió a Liam, expresando sus miedos y preocupaciones por teléfono esa noche. Mientras discutían el comportamiento creciente de Ailey, ambos reconocieron la inutilidad de depender únicamente de la intervención de Liam para disuadir las acciones de su madre. Conscientes de la terquedad y determinación de Ailey, reconocieron la necesidad de medidas proactivas para proteger el hogar de su familia. Con el inminente regreso de Liam asomando en el horizonte, Grace decidió tomar el asunto en sus propias manos, prometiendo vigilar de cerca la casa de su familia y frustrar cualquier intento de Ailey de interrumpir sus planes. A pesar de la incertidumbre y la ansiedad que la atormentaban, Grace encontró consuelo en la rutina de visitar la casa familiar después del trabajo, verificando meticulosamente si había signos de problemas y preparándose para la posibilidad de interferencia de Ailey. A medida que pasaban los días y aumentaba la tensión, Grace se preparó para la inevitable confrontación con Ailey, fortaleciendo su determinación de defender su preciada casa familiar a toda costa. Con cada momento que pasaba, la sensación de presentimiento se hacía más fuerte, lo que impulsaba a Grace a prepararse para los desafíos que se avecinaban. El corazón de Grace se hundió mientras escuchaba las inquietantes palabras de Ailey, luchando por comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Mirando por la ventana de la casa de su familia, que permanecía resueltamente intacta ante sus ojos, Grace sintió que una oleada de confusión e incredulidad se apoderaba de ella. Mientras la risa de Ailey resonaba a través del teléfono, la mente de Grace se aceleró con una ráfaga de preguntas y dudas. ¿Podría ser posible que Ailey hubiera cometido un grave error, demoliendo la casa equivocada en su intento equivocado de afirmar el control? La idea parecía absurda, pero la evidencia ante sus ojos contradecía las afirmaciones de Ailey. Con voz temblorosa, Grace se atrevió a expresar sus sospechas, sugiriendo tentativamente que Ailey había apuntado a la propiedad equivocada. La línea se quedó en silencio, interrumpida solo por el sonido de las vacilantes respiraciones de Ailey al otro lado. Por un momento fugaz, la duda parpadeó en la respuesta de Ailey, mientras lidiaba con la posibilidad de su propio error. A medida que la realidad de la situación comenzó a hundirse, Grace sintió un rayo de esperanza en medio del caos. A pesar de la agitación causada por las acciones de Ailey, la casa de su familia permaneció ilesa, siendo un testimonio de resiliencia y fortaleza frente a la adversidad. Con un renovado sentido de determinación, Grace prometió proteger su hogar y enfrentar las imprudentes acciones de Ailey de frente, decidida a recuperar el control sobre su propio destino. La mente de Grace se tambaleó a medida que la escena caótica se desarrollaba ante sus ojos, dándose cuenta de que, sin saberlo, había quedado atrapada en el fuego cruzado de las acciones equivocadas de Ailey. A pesar de la confusión que se arremolinaba a su alrededor, Grace sintió una sensación de alivio mientras la verdad comenzaba a desenredarse ante ella. Mientras las súplicas de pánico de Ailey llenaban el aire, Grace observó con asombro cómo el hombre de la agencia de detectives daba un paso al frente, afirmando con calma su inocencia en el asunto. Su comportamiento permaneció sereno, un marcado contraste con los arrebatos frenéticos de Ailey. Con una mezcla de incredulidad e indignación, Grace escuchó mientras el hombre explicaba su papel en la debacle.
enfatizando que había cumplido con sus obligaciones contractuales y que no tenía responsabilidad por las consecuencias de las acciones de Ailey. Cuando el dueño de la casa intervino para contener a Ailey, Grace no pudo evitar sentir una punzada de simpatía por la víctima desprevenida del comportamiento imprudente de Ailey. Mientras escoltaban a Ailey, sus protestas se desvanecían en la distancia. Grace sintió una sensación de cierre sobre ella. A pesar del caos y la confusión que se habían producido, sabía que había salido ilesa, con la casa de su familia aún erguida en medio del caos. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, Grace no pudo evitar reflexionar sobre los eventos que habían sucedido, agradecida por la nueva claridad y resolución que la habían acompañado. Con un renovado sentido de determinación, prometió proteger su hogar y enfrentar cualquier desafío que tuviera por delante, sabiendo que tenía la fuerza y la resiliencia para superarlos. Grace permaneció en silencio atónito mientras Noah revelaba su verdadera identidad y compartía la inesperada conexión que compartían de su pasado. Los recuerdos volvieron a inundarla, recordándole la amabilidad que le había mostrado a Noah durante el tiempo que pasaron juntos, un gesto que había olvidado durante mucho tiempo en medio del paso del tiempo. La gratitud de Noah conmovió profundamente a Grace, lo que la impulsó a reflexionar sobre el impacto de sus acciones y la importancia de mostrar amabilidad a los demás. Mientras Noah relataba su viaje y el papel que había desempeñado en la protección del hogar de su familia, Grace no pudo evitar sentir gratitud y admiración por el hombre que tenía ante ella. Con el corazón apesadumbrado, Grace observó cómo Noah se marchaba, dejándola a ella lidiando con las secuelas de las acciones de Ailey. Mientras Ailey enfrentaba las consecuencias de sus decisiones equivocadas, Grace no pudo evitar sentir una punzada de simpatía por la mujer que una vez había tratado de controlar su vida. A pesar de las dificultades que le esperaban a Ailey, Grace encontró consuelo al saber que se había hecho justicia y que finalmente podía seguir adelante con su vida. Con la inesperada aparición de Noah sirviendo como recordatorio del poder de la bondad y el perdón, Grace sintió una renovada sensación de esperanza para el futuro. Mientras veía a Ailey trabajando bajo la atenta mirada del casero de la mafia, Grace no pudo evitar sentir una sensación de cierre, sabiendo que había desempeñado un pequeño papel en corregir los errores del pasado. Con las palabras de Noah resonando en su mente, Grace prometió continuar difundiendo bondad y compasión donde quiera que fuera, sabiendo que incluso los actos más pequeños de generosidad podían marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Mientras Hallie reflexionaba sobre los eventos que se habían desarrollado, sus pensamientos se dirigieron al giro inesperado de los eventos que rodearon la revelación de Noah y la participación de Grace. A pesar de su conmoción y confusión iniciales, Hallie no pudo evitar sentir una punzada de admiración por la amabilidad y generosidad de Grace, rasgos que parecían definir su carácter. Mientras Hallie relataba los acontecimientos recientes en su vida, no pudo evitar la sensación de inquietud que permanecía en su mente. La habitación que Grace y Liam habían preparado para ella y su esposo era un claro recordatorio de su aparente desprecio por sus sentimientos y autonomía. El estrecho espacio sirvió como un símbolo conmovedor de la tensa relación entre ellos, alimentando el resentimiento latente de Hallie y su deseo de retribución. Con su orgullo herido y su sentido de dignidad amenazado, Hallie prometió tomar el asunto en sus propias manos, decidida a afirmar su autoridad y recuperar el control de su propia vida. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, Hallie no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción ante la perspectiva de finalmente ganar ventaja en su continua lucha de poder con Grace y Liam. A medida que pasaban los días y las tensiones continuaban aumentando, Hallie se encontró lidiando con emociones conflictivas y una creciente sensación de desilusión. A pesar de su fachada exterior de confianza y fortaleza, Hallie no pudo sacudirse la sensación de aislamiento y alienación que la corroía desde adentro. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, Hallie no pudo evitar preguntarse si había una manera de reconciliar su deseo de venganza con su anhelo de conexión y comprensión. Con cada día que pasaba, Hallie se encontraba dividida entre su necesidad de validación y su miedo a ser dejada de lado por aquellos a quienes amaba. A medida que se desarrollaba la historia de la vida de Hallie, quedó claro que debajo de su exterior duro yacía un corazón vulnerable que anhelaba aceptación y pertenencia. A pesar de sus defectos y deficiencias, Hallie seguía decidida a labrarse su propio camino y afirmar su lugar en el mundo, cueste lo que cueste.
Los pensamientos de Hallie regresaron al pasado mientras recordaba el día en que Lucas había traído a Natalie a casa, presentándola como su prometida. A pesar de la sorpresa e incertidumbre iniciales, Hallie no pudo evitar sentir una oleada de felicidad por su hijo adoptivo mientras sonreía de alegría en presencia de su amada. Mientras Hallie reflexionaba sobre las implicaciones del inminente matrimonio de Lucas, no pudo evitar la sensación de inquietud que la corroía por dentro. Aunque no quería nada más que ver a Lucas feliz y realizado, no pudo evitar preocuparse por la mujer desconocida que pronto se convertiría en parte de su familia. Sus preocupaciones se profundizaron cuando fue testigo del comportamiento de Natalie durante un viaje a una tienda departamental, donde su comportamiento autoritario y exigente dejó a Hallie sintiéndose inquieta. La escena se desarrolló ante ella, un duro recordatorio de los posibles desafíos que se avecinaban al dar la bienvenida a Natalie a sus vidas, a pesar de sus reservas. Hallie sabía que tenía que apoyar la decisión de Lucas y confiar en su juicio. Con el corazón apesadumbrado y una sensación de temor, resolvió navegar por las complejidades de la dinámica familiar en evolución con paciencia y comprensión, sabiendo que su vínculo perduraría incluso ante la adversidad. Mientras Hallie observaba el drama que se desarrollaba en el restaurante, no pudo evitar preguntarse qué deparaba el futuro para Lucas y Natalie, y cómo su relación daría forma a la dinámica de su familia. Con cada momento que pasaba, Hallie se preparaba para los inevitables cambios que se avecinaban, sabiendo que su viaje juntos estaría lleno de alegría y desafíos. Mientras Hallie lidiaba con la inquietante comprensión de la verdadera naturaleza de Natalie, no pudo evitar la sensación de incredulidad y decepción que nublaba sus pensamientos. La discrepancia entre la agradable joven a la que Lucas había presentado como su prometida y la denunciante autorizada que había presenciado en los grandes almacenes dejó a Hallie sintiéndose desgarrada e incierta. Con el corazón apesadumbrado, Hallie confió en su esposo, Jackson, relatando los eventos que habían sucedido y expresando su preocupación por el comportamiento de Natalie. A pesar de su malestar compartido, ambos sabían que confrontar a Lucas sobre su elección de pareja estaría plagado de dificultades, ya que estaba profundamente comprometido con Natalie y era poco probable que prestara atención a sus advertencias. Mientras sopesaban sus opciones, Hallie y Jackson no pudieron evitar sentir una sensación de impotencia ante la inquebrantable determinación de su hijo. A pesar de sus mejores esfuerzos para protegerlo de posibles daños, se dieron cuenta de que Lucas estaba decidido a seguir su propio camino, incluso si eso significaba pasar por alto las señales de alerta que rodeaban el comportamiento de Natalie. Mientras Lucas continuaba planeando su futuro con Natalie, Hallie y Jackson se encontraron lidiando con emociones conflictivas, divididos entre su deseo de apoyar a su hijo y sus preocupaciones sobre su bienestar. A pesar de sus reservas, sabían que la felicidad de su hijo era primordial y resolvieron dejar de lado sus dudas y confiar en su juicio, por difícil que fuera. Con el corazón apesadumbrado, Hallie y Jackson se resignaron a la realidad de su situación, sabiendo que la felicidad de su hijo valía más que sus propios recelos. Mientras veían interactuar a Lucas y Natalie, no pudieron evitar esperar lo mejor, rezando para que su hijo encontrara el amor y la felicidad que tan desesperadamente buscaba. Hallie y Jackson se encontraron lidiando con emociones encontradas cuando Lucas presentó su propuesta para remodelar la casa y vivir juntos con Natalie. Si bien apreciaban la preocupación de su hijo por su bienestar y la idea de remodelar la vieja casa, no pudieron evitar sus reservas sobre lo repentino de la decisión y el papel de Natalie en ella. Sorprendidos por la inesperada solicitud de Natalie de vivir con ellos, Hallie y Jackson intercambiaron miradas vacilantes, sin saber cómo responder. A pesar de su incomodidad inicial, se vieron influenciados por el entusiasmo de Lucas y Natalie, aceptando a regañadientes considerar la propuesta. Mientras deliberaban sobre la decisión, Hallie y Jackson no pudieron evitar sentirse divididos entre su deseo de mantener su independencia y los deseos de su hijo de cuidarlos. Si bien apreciaron la consideración detrás de la propuesta de Lucas y Natalie, no pudieron evitar la persistente sensación de inquietud que permanecía en el fondo de sus mentes. Después de mucha discusión y deliberación, Hallie y Jackson aceptaron a regañadientes escuchar la propuesta de Lucas y Natalie, reconociendo la importancia de comprometerse y encontrar una solución que funcionara para todos los involucrados.
A pesar de sus temores, tenían la esperanza de poder encontrar una manera de navegar por las complejidades de la dinámica familiar en evolución y aceptar los cambios que se avecinaban. Hallie y Jackson quedaron asombrados al contemplar la casa recién remodelada que su hijo Lucas y su esposa Natalie habían planeado y diseñado meticulosamente. A pesar de sus reservas iniciales, no pudieron evitar sentir gratitud y admiración por la consideración y dedicación de sus hijos para crear un espacio de vida cómodo para ellos. Al entrar a la casa, Hallie y Jackson fueron recibidos por una sensación de calidez y nostalgia, mezclados con emoción ante la perspectiva de comenzar este nuevo capítulo de sus vidas juntos como familia. La transformación de su hogar fue nada menos que notable, un testimonio del amor y el cuidado que se había puesto en cada detalle del proceso de remodelación. A pesar de las persistentes preocupaciones sobre Natalie, Hallie y Jackson encontraron consuelo en el hecho de que sus espacios de vida habían sido separados, lo que les permitía mantener un sentido de independencia mientras disfrutaban de la compañía de sus hijos. Mientras exploraban las habitaciones recién renovadas, no pudieron evitar maravillarse con la belleza y funcionalidad de cada espacio, agradecidos por la oportunidad de crear nuevos recuerdos en su amado hogar. Sin embargo, su alegría duró poco ya que Lucas dirigió su atención a cierta habitación, donde reveló que habían preparado un espacio para que Hallie y Jackson se quedaran. A pesar de su conmoción inicial, Hallie y Jackson no pudieron evitar sentirse conmovidos por el gesto de sus hijos, al darse cuenta de que sus intenciones no habían sido más que puras y sinceras. Al entrar en la habitación, Hallie y Jackson se sintieron abrumados por la emoción, agradecidos por el amor y la generosidad de sus hijos y emocionados por el futuro que les esperaba. A pesar de los desafíos que habían enfrentado en el camino, sabían que su vínculo familiar solo se fortalecería a medida que se embarcaran en este nuevo viaje juntos, unidos por el amor, la risa y la calidez de su hogar recién remodelado. Hallie y Jackson se mantuvieron firmes en su decisión, impasibles ante los intentos de Lucas y Natalie de manipularlos para que aceptaran la pequeña habitación y pagaran los costos de remodelación. La comprensión de que su hijo y su nuera los habían estado usando para su propio beneficio los llenó de una mezcla de ira, decepción y tristeza. Mientras Lucas y Natalie luchaban por comprender la negativa de sus padres a cumplir con sus demandas, el inesperado arrebato de Jackson los conmocionó hasta el silencio. Estaba claro que sus padres no iban a dar marcha atrás y que no tolerarían que se aprovecharan de ellos por más tiempo. Lucas intentó discutir, citando la supuesta amabilidad suya y de Natalie al ayudar con la remodelación y ofrecerse a vivir con ellos. Pero sus palabras cayeron en saco roto ya que Hallie y Jackson se mantuvieron firmes en su decisión de que se fueran. La determinación inquebrantable de Jackson de defenderse a sí mismo y a su esposa envió un mensaje claro a su hijo de que no se dejarían llevar por la culpa o la manipulación. Hallie, aunque sacudida por el giro de los acontecimientos, encontró fuerza en el apoyo de su esposo y estuvo a su lado mientras enfrentaban las protestas de su hijo. Al final, Hallie y Jackson se mantuvieron firmes en su decisión, sin estar dispuestos a comprometer sus principios o permitir que se aprovechen de ellos por más tiempo. Fue un momento difícil y doloroso para su familia, pero sabían que tenían que hacer lo correcto para ellos y su futuro. La decisión de Hallie y Jackson de cortar los lazos con su hijo y su esposa fue difícil, pero en última instancia necesaria para su propio bienestar y felicidad. A pesar de la conmoción y el dolor iniciales, se mantuvieron firmes en su determinación de no ser manipulados ni utilizados para los deseos egoístas de su hijo. Con la casa firmemente a nombre de Jackson, Lucas y Natalie no tuvieron más remedio que irse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su gasto imprudente y su dependencia del dinero prestado los llevaron a una espiral descendente de deudas y dificultades financieras. Fue una lección dura de aprender para ellos, pero que Hallie y Jackson creían que era necesaria para que entendieran el valor de la responsabilidad y la integridad. En cuanto a Hallie y Jackson, encontraron consuelo en la nueva libertad y el espacio de su casa remodelada. Aprovecharon la oportunidad de vivir felices con su verdadero hijo, David, cuya transferencia los unió más como familia. Aprendieron que la relación de sangre por sí sola no define a la familia, y que el verdadero amor y cuidado son la base de las relaciones significativas. Avanzando, Hallie y Jackson esperaban construir un futuro brillante y satisfactorio con David, libres de la carga de las relaciones tóxicas y llenos de amor y alegría.
Habían tomado la difícil pero necesaria decisión de priorizar su propio bienestar y estaban decididos a aprovechar al máximo su nueva felicidad.